Resulta que, según la última encuesta de empleo del tiempo, sabemos que los hombres dedican 152 minutos a las tareas del hogar en días laborables y las mujeres dedican 254 minutos en días laborables también a las tareas del hogar y cuidados. Esto quiere decir que las mujeres dedican el doble del tiempo que los hombres a las tareas de hogar y cuidados. Que las mujeres dediquemos el doble del tiempo quiere decir e implica que tenemos menos tiempo para el resto de las cosas que queremos hacer a lo largo de nuestra vida. Implica que tenemos menos tiempo para leer, tenemos menos tiempo para estudiar, para estar informadas o simplemente para descansar. Y esta diferencia de los usos del tiempo y del tiempo libre va ampliando la brecha de género en nuestra sociedad. Por eso hemos querido hoy contar con expertas de usos del tiempo para abordar juntas cuáles son los retos que tenemos aquí y de aquí en adelante para hacer un cambio cultural que permita, por un lado, tener un sistema público de cuidados que también nos libera el tiempo y, por otro lado, modelos de empleo que nos permiten trabajar menos para tener tiempo más libre. Y para ello, esta tarde vamos a contar con Sandra Martínez, de la Comisión Nacional de la Racionalización Horaria de la Racionalización de Horarios Españoles, con Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, con Sara Ladra, que ha coordinado el libro de Ciudad de 15 minutos, con Beatriz Novales de Oxfam. Vendría también Emilia Sánchez de ONU Mujeres, pero ha cogido un gripazo y no puede estar hoy con nosotras. Y tenemos también a Mónica García, que yo tengo que decir que va a ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Como decía, el tema del derecho al tiempo es un tema que es muy amplio y por eso hemos querido juntar perfiles que son muy diferentes para abordarlo desde miradas distintas. Quería comenzar preguntándoos a vosotras, Sandra, Marina y Sara, cómo ayuda la racionalización horaria, la reducción de la jornada laboral y las ciudades de 15 minutos a estos objetos, a estos objetivos que tenemos para liberar el tiempo, que básicamente liberar tiempo es vivir mejor. Adelante, Sandra. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, pues cuando nos llamaron para la jornada, evidentemente en Aroe el tema del tiempo nos preocupa mucho y nos lleva preocupando desde hace mucho tiempo. Evidentemente también la parte de la corresponsabilidad y la igualdad, porque la perspectiva de género no podemos perderla de vista. Cuando nos llamasteis a esta charla y hablábamos del derecho al tiempo, yo cogí el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que muchísima gente no sabe que el derecho al tiempo es un derecho humano. Y dice, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable del tiempo de trabajo y de vacaciones periódicas pagadas. Si vamos cogiendo la definición, cuando hablamos de toda persona, ya hemos hablado de cómo se distribuyen los tiempos. Al final, las mujeres no disponen del tiempo de la misma manera que lo hacen los hombres. Derecho al descanso. Aparte de la brecha de género, aquí también hay que hacer un tema cultural y es que nos han metido como la productividad a saco. Es como el tiempo de descanso no es tiempo productivo y ese tiempo se pierde, no es así. Tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? ¿Para cuidar? ¿Eso es tiempo libre? ¿Para autocuidarse? ¿Para hacer deporte? ¿Para comer bien? ¿Para poder cocinar? ¿Moverse? Y bueno, pues el tema de la limitación del tiempo de trabajo y las vacaciones también de alguna manera está en entredicho cuando nos hablan en los artículos de vacaciones, de madrugging y de cosas varias que al final no dejan de ser una autoexplotación. Entonces, bueno, pues ¿cómo pensamos nosotros que el tema de los usos del tiempo puede cambiar la vida de las mujeres? Evidentemente, como bien habéis hecho, hay una mirada desde muchos sitios, no hay una única mirada. Por mucho que pongamos normas, el BOE no cambia la realidad. Y si no hay un cambio cultural, tanto en las empresas como en los hogares, esto no va a pasar. Pero bueno, al final se trata de intentar hacer cosas concretas. Lo que está claro es que en España, según algunos estudios recientes, hay más de 3 millones de personas que son dependientes y muchos de ellos tienen que recibir el cuidado en sus hogares
y solo un 21% de estas personas están recibiendo asistencia gratuita. Con los bebés pasa lo mismo, o sea, el concepto de que solamente esa distribución de horas, de 8 horas productivas, 8 de descanso y 8 para el ocio, no es real, porque alguien tiene que ocuparse de que esas 8 horas productivas estén, porque tenemos un cuerpo. No somos champiñones que aparecen por la mañana en la oficina, aseados, comidos, dormidos, y podemos trabajar esas 8 horas. Alguien ha tenido que ocuparse de que haya una casa, una comida, un agua, un cuidado de los niños, y además no podemos olvidar que desde la perspectiva del cuerpo necesitamos que nos cuiden. Al principio de nuestra vida seguro, al final también, y entre medias pues probablemente también depende. El tema es que este cuidado mayoritariamente lo realizan las mujeres. Y ese trabajo que se entiende que se hace por amor, al final es un trabajo, y el trabajo, si no se paga y no se ve, ni se reconoce, ni es visible. Y es un trabajo, yo por ejemplo tengo 3 hijos y puedo garantizar que aparte de mi trabajo fuera, es un trabajo físico, mental y emocional. Que la parte del trabajo emocional es algo que yo por lo menos antes no escuchaba y ahora sí que escucho. Entonces, ese cambio cultural tiene que pasar por ahí. Posibilidades que se pueden hacer a nivel empresas y desde Aroe, lo que nosotros fomentamos, a pesar de que nuestro enfoque es transversal. No es solamente la legislación y la política y las empresas o las familias, es todo el mundo. Entonces hay una parte evidentemente de autorresponsabilidad y autogestión del tiempo que si nosotros mismos y nosotras mismas no les damos importancia a ese cuidado y nos anteponemos un poquito también nosotros, es complicado que, como decía, el BOE lo vaya a regular, pero es verdad que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos desde Aroe es que el horario de España no esté en decalaje con el horario de Europa. Y empezamos porque estamos en un uso horario incorrecto. Aparte, tenemos un cambio de hora, que ahora venimos al de marzo, que supone que estamos 2 horas desfasados con el sol. Todos los cronobiólogos y toda la gente que se preocupa de que el descanso realmente sea efectivo, al final somos animalitos, quiero decir, la luz nos afecta. Esto tiene un impacto y vivir así en España supone que dormimos menos que en Europa y vamos arrastrando un cansancio. Además, como también tenemos jornadas en las que la pausa de la comida suele ser más larga, todo esto provoca que aún nos vayamos a la cama más tarde. Entonces, es un círculo vicioso, pero desde el punto de vista de las empresas, pues evidentemente lograr conseguir horarios flexibles de entrada y salida, por ejemplo, sería un plus. En la era en la que el marketing está adaptado y nos hacen con las cookies una adaptación a lo que necesitamos y queremos exactamente, ¿por qué no podemos tener la posibilidad de desde las empresas tener ese tiempo para organizarlo de manera flexible? Facilitaría muchísimo y reduciría mucho estrés por llegar y no llegar a los sitios. Bueno, esa autoorganización de la jornada, incluso parte de la jornada en la empresa no tiene por qué ser para todo el mundo igual, puede ser progresiva, se pueden establecer franjas en las que todo el mundo comparta ese tiempo, pero el resto se puede autoorganizar y me consta que hay organizaciones que lo hacen y la gente lo valora muchísimo. Evidentemente, en el cambio de la cultura está la programación del trabajo por objetivos. El presentismo no beneficia a nadie y cuando los empresarios entiendan que no es rentable para ellos tampoco tener una persona que no está cumpliendo, está allí, pero ¿para qué? Pues la cosa cambiará. Esto requiere una dirección de personas mucho más estratégica, está claro. También esa tendencia a establecer una jornada continuada también podría ser una buena opción. Si lo podemos hacer en verano, ¿por qué no podemos hacerlo el resto del tiempo? Al final es un tema de organización. Sé que luego se podrá hablar de la jornada de 4 días. Hay muchos formatos, pero la clave está en encontrar un formato que nos deje más tiempo libre y que no toque los salarios, porque si no, volvemos a ponerlo en el mismo sitio donde ya está la brecha, que son las mujeres. Cada vez que hay que reducir algo con salario, como total, tú ya ganabas menos, pues te toca a ti, ya está.
Que haya una normativa quizá para el tema del almuerzo, poder modernizarla y que se pueda establecer pactos de otra manera. Y esto afecta a la negociación colectiva, evidentemente. Que haya una coordinación mayor de los horarios escolares y laborales. Por ejemplo, pues que haya permisos para poder ir al colegio. En Finlandia, si te llaman del colegio y no vas, en tu trabajo te miran mal. Y aquí pasa lo contrario. Pues ese cambio, una vez que se produzca, empezarán a pasar cosas. Evidentemente, mejorar el acceso a la educación infantil, sobre todo de 1 a 3 años, que muchísimas personas lo están pagando de su bolsillo y es tan caro para las familias que muchas mujeres renuncian. Entonces, esa parte también hay que cambiarla. El teletrabajo, bueno, el teletrabajo iba a venir para quedarse, pero no se ha quedado. De hecho, incluso empresarios y empresarias que son modernos, les gusta ver la oficina llena, les gusta ver a la gente que estén allí haciendo sus cosas, controlar. Bueno, pues igual hay que meterlo un poquito más de forma legal. Y ese impulso legislativo quizá podría hacerse pues como ha pasado con los planes de igualdad o con otras cosas. Desde ahí es verdad que está siendo un tsunami para muchas empresas y para las pymes, pero al final, yo esto lo digo que es un poco como cuando la ley del tabaco, si os acordáis, los bares iban a cerrar, aquello iba a ser una catástrofe. Oye, pasó, nos adaptamos y tampoco ha pasado nada. Y bueno, pues la corresponsabilidad. Yo creo que sin los hombres, aunque esto no es tanto de Aroe, la igualdad, y sin que los hombres entiendan que los cuidados no son cosas de mujeres, que la conciliación no es una cosa de mujeres, sino que cuidar les beneficia, pues el resto de cosas serán muy complicadas porque, como digo, a golpe de BOE la realidad no cambia. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, para UGT la reducción del tiempo de trabajo para la clase trabajadora, para los sindicatos, ha sido una reivindicación tradicional. La jornada de 40 horas fue una lucha de la clase obrera y evidentemente la reivindicación de la reducción de los tiempos de trabajo y la racionalización de los tiempos es una reivindicación que los sindicatos de clase llevamos como bandera y traducida ahora pues, por parte de UGT en esa reivindicación de la jornada de 32 horas. Evidentemente es un avance social que requiere de una traducción legislativa y requiere de negociación colectiva, pero es una lucha en la que tenemos que avanzar y en la que ya hay proyectos piloto que van identificando y van evidenciando que es positivo. Yo creo que, lo decía la compañera, somos ahora mayoritariamente mujeres las que estamos en esta jornada, posiblemente sea por algo, ¿no? Porque quizás nosotras tenemos menos derecho al tiempo, tenemos el mismo derecho, pero no lo podemos ejercer igual. Esto tiene que ver en cómo el mercado de trabajo o hemos accedido al mercado de trabajo, con qué dificultades hemos accedido al mercado de trabajo y cómo estamos accediendo al mercado de trabajo. El 22 de febrero volvíamos a celebrar el Día Internacional de la Igualdad Salarial y vemos como nuevamente en la Comunidad de Madrid la brecha salarial se sitúa en el estudio que ha hecho UGT Madrid en un 23,78%. Y las causas son claras en cómo estamos repartiendo los usos del tiempo en trabajo y en responsabilidades familiares y en responsabilidades del hogar. Y esto, las consecuencias de todo de la brecha salarial están muy identificadas y la reducción de los tiempos del trabajo y el uso racional de estos tiempos va a ayudar enormemente a contribuir a reducir estas brechas. No solo la brecha salarial, sino todas las brechas de acceso y mantenimiento en los empleos.
Identificábamos y estaba viendo los datos y es que me parecía alarmante que uno de los temas de la inactividad de las mujeres y los datos me parecían alarmantes. En la Comunidad de Madrid estamos hablando que el 87% de las personas inactivas son mujeres y estamos hablando de 380.000 frente a 57 hombres. Los hombres inactivos son por dos cuestiones, o estudiantes o jubilación. Y en el caso de las mujeres, mayoritariamente por ser responsables del cuidado de familiares o de cuestiones del hogar. Es evidente que es porque no repartimos de forma adecuada las tareas de cuidados. Cuando identificamos los retos que tenemos por delante en la transformación del mercado de trabajo, yo creo que los tenemos muy claros y tenemos que trabajar para cambiar el modelo productivo y eso pasa por hacer un modelo productivo mucho más igualitario con perspectiva de género. Tenemos identificado que la revolución tecnológica nos va a ayudar a usar mejor el tiempo de trabajo. Como decía la compañera, va a haber tramos laborales que podamos hacer de forma telemática, no de forma presencial, y vamos a ganar esto. Esto va a hacer también que muchos sectores se transformen y va a hacer que también se pierdan determinados empleos, quizás menos cualificados, pero se van a abrir grandes nichos de empleo y tenemos que ser capaces de formar y recualificar a toda la población desempleada, que en la Comunidad de Madrid identificamos que el 60% de las personas desempleadas son mujeres, con lo cual tenemos otra brecha que atajar con esta transformación. Tenemos identificado también que va a ser muy importante formarnos en competencias digitales, pero que tendremos que desarrollar esas habilidades blandas, que son el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la inteligencia emocional, porque vamos a ir a unas relaciones laborales más responsables, en las que vamos a primar las necesidades de las personas trabajadoras y va a generar un cambio de cultura. Y dentro de ese cambio de cultura en las empresas va a estar hecho esto, el derecho al tiempo. No va a ser tan importante dónde y cuándo voy a producir, sino cómo voy a producir y cómo de productivo soy, porque las empresas van a entender ese cambio en que las personas, cuanto mejor están, cuanto mejor bienestar emocional tienen, más productivas son. Y ejemplos tenemos. Ahora, si me da tiempo, haremos un inciso con los últimos estudios. Y vamos a tener que, además, hacer esta transformación de forma sostenible, que se va a encajar en lo que va a hablar la compañera en la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo podemos hacer que los entornos y los trabajos sean más cercanos, estemos más próximos realmente y podamos tener todo de un formato mucho más sostenible? Y todo esto sumado a este nuevo otro cambio importante, que es el cambio demográfico, en el que vamos a tener carreras profesionales más largas, pero con una población mucho más envejecida y en la que tendremos que trabajar en la economía de cuidados. Una economía de cuidados que pasa por dignificar la labor de cuidados, de tal manera que la profesionalicemos con servicios públicos de calidad, dando condiciones laborales dignas a estas profesiones y con salarios evidentemente dignos. Nos ayudará también al uso de los tiempos. La jornada de 32 horas, recientemente tenemos un estudio de Reino Unido en la que 61 empresas han puesto en práctica entre junio y diciembre de 2022 como proyecto piloto la jornada de 32 horas. Los resultados son clarísimos. 56 de las empresas van a mantener la jornada, 18 de ellas entienden que es sumamente beneficiosa, se ha ganado en bienestar emocional de los trabajadores, en productividad, han sumado un 35% de beneficios respecto al año anterior, con lo cual los proyectos pilotos lo que nos están diciendo es que es posible hacerlo. En España ahora mismo el único proyecto que tenemos a través del Ministerio de Trabajo va enfocado a pymes. Hay una inversión de 10 millones para aquellas empresas pymes que quieran sumarse a esta iniciativa con una serie de condiciones. Yo creo que es un momento idóneo
para realmente poner en práctica este tipo de jornadas y que van a ayudar a cerrar muchas brechas de género y nos van a ayudar a las mujeres a poder acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo y sobre todo a promocionar a esos puestos de responsabilidad que ahora mismo en muchos sitios se nos están negando porque todavía estamos viendo cómo un número amplísimo de las grandes empresas tienen muy pocas mujeres directivas o en puestos de responsabilidad. Creo que es el momento idóneo para impulsar este tipo de proyectos y por parte de UGT no nos queda más que seguir trabajando en lo que hemos estado trabajando 136 años, que es en mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y en ir avanzando en una sociedad mucho más digna, más justa, en la que además ganemos en bienestar y en calidad de vida. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Del directo. Buenas tardes a todas y todos. Yo voy a gastar el primer minuto en hacer un poco de autobombo de nuestro libro Madrid, la ciudad de los 15 minutos. Un libro que hemos editado desde Más Madrid y que perseguía dos objetivos fundamentales. Uno, recoger el conocimiento de más de 30 expertos y expertas en temas de ciudad, desde urbanismo feminista, alimentación saludable, movilidad sostenible, cultura, salud, una gran experta que está sentada aquí con nosotras, todo tipo de temas vinculados a la ciudad de los 15 minutos y que además los autores y autoras se han sentido muy interpelados con este modelo, se han sentido muy cómodos en escribir desde todas estas perspectivas, ¿no? Porque el modelo permite aglutinarlas a todas y para nosotros ha sido muy valioso contar con todo este conocimiento. Y el segundo objetivo era recoger el modelo de ciudad de los 15 minutos que ha impulsado Carlos Moreno, un profesor de la Sorbona en París. Recogía muy bien todo el trabajo que llevamos haciendo 8 años desde Más Madrid, 4 años en el gobierno de Manuela Carmena y 4 años en la oposición con Mónica y con Rita, trabajando en hacer al fin y al cabo que esta ciudad sea una ciudad policéntrica, como dice el modelo, es decir, que haya muchos centros, no solo un centro, sino que todos los barrios sean un centro, que sea una ciudad con barrios más vivos, una ciudad más próxima, más amable, más saludable, con oportunidades económicas de vivienda, educación, cerca de todos los barrios y no concentradas en el norte, con un transporte público que conecte toda la ciudad y que no tardes 1 hora en ir al trabajo y volver y otra hora en volver. Es decir, una ciudad que acerque la vida a los barrios. Y esto, en definitiva, lo que permite, si acercamos esa vida a los barrios, es liberar tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para dedicarlo a los nuestros o a nosotras, o a ir al cine, a la cultura, al esparcimiento o a descansar, ¿no? Tiempo para lo que nosotras queramos. En el libro decimos muchas veces que este es el modelo que será, porque no puede ser otro. Porque es lo que demanda más la ciudadanía ahora. Nadie quiere tardar pues eso, 1 hora y media en ir y otra 1 hora y media en volver. Nadie quiere vivir en una ciudad llena de humo. Nadie quiere vivir en una ciudad donde llevas a tus hijos a un cole, donde pasa una autopista por delante de la puerta. No tardar coger un bus o el metro para llegar a un cine, a un teatro, ¿no? O sea, por tanto, la ciudad de los 15 minutos, en el fondo, el denominador común a todos estos temas es el tiempo. Y no solo porque aparezca en el propio título del modelo de ciudad, ¿no? De 15 minutos, que además es muy relativo y el propio profesor Carlos Moreno, que estamos colaborando con él en desarrollar este modelo en la Ciudad de Madrid, tampoco dice que, bueno, 15, 20, que todo es relativo. Al fin y al cabo, el modelo de la ciudad de los 15 minutos lo que quiere es hacer ciudades donde la vida sea más fácil, ¿no? Donde la vida además sea más saludable, es decir, la proximidad del día a día, que las rutinas diarias, que las responsabilidades diarias nos lleven menos tiempo y precisamente al liberar tiempo de esas responsabilidades diarias podamos dedicarlo más a nosotras, ¿no?
Y sobre todo esto interpela a las mujeres, porque según los datos del INE, y además ya se han dicho mucho aquí, pero vamos, el INE sigue indicando que las mujeres destinamos el doble de tiempo al trabajo no remunerado, es decir, al trabajo del hogar, a los cuidados de otras personas, cuidado de personas dependientes. La última encuesta del INE de usos del tiempo decía que las mujeres dedicábamos 4 horas y media diarias a este tipo de trabajo, mientras que los hombres dedican menos de 2. Que nosotras dedicamos solamente a 1 hora menos de ocio de lo que dedican los hombres, que nosotras tardamos 1 hora y cuarto, gastamos 1 hora y cuarto en desplazamientos al día, que es menos que lo que dedicamos a ocio o a esparcimiento o a descansar. Y además las mujeres utilizamos más el transporte público, eso también aparece en el libro, ¿no? Por una compañera que habla de ello, ¿no? Casi el 60% de las usuarias del transporte público son mujeres, frente al 40% de hombres. Y además utilizamos el transporte público en las horas valle, donde hay mucha menos frecuencia, porque lo dedicamos sobre todo para temas de cuidados, pues para ir a hacer la compra, para llevar a los niños al cole y demás. Y lo dedicamos sobre todo para movernos por el distrito, ¿no? Desplazamientos cortos y desplazamientos en el distrito. Con lo cual, la ciudad de los 15 minutos interpela mucho a las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ¿no? Si tuviéramos escuelas infantiles públicas con plazas en todos los barrios? ¿Qué pasaría si las extraescolares fueran gratuitas y abriéramos más tiempo los coles? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer la compra semanal toda en el barrio? O si tus hijos, nuestras niñas y niños, pudieran ir solos al cole y volver solos sin ser atropellados por una autopista urbana. O si hubiera buses más rápidos que nos permitieran llegar, o buses conectados con el metro y con los buses regionales, eso ya sería la bomba, pero que pudiéramos tardar menos de 1 hora en llegar al trabajo. O mejor aún, si pudiéramos acercar, como decían las compañeras, ese trabajo a todos los barrios, esa actividad económica a todos los barrios. Pues de esto va la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Y además la ciudad de los 15 minutos aboga porque este derecho al tiempo y este derecho a la ciudad sea en todos los barrios, dentro o fuera de la M30, ¿no? La ciudad de los 15 minutos y el modelo que nosotros apostamos para la Ciudad de Madrid es un modelo que impulsa o que quiere la igualdad de oportunidades, el distribuir las oportunidades por toda la ciudad, ya sea por lo que decía, ¿no? Dentro o fuera. Las personas que viven en Núñez de Balboa probablemente ya tengan a 5, 10, 15, 20 minutos muchos servicios, equipamientos públicos, pero otros distritos del sur y este no los tienen, ¿no? Por tanto, se trata de distribuir las oportunidades y que tu código postal pues, no limite la oferta la posibilidad de disfrutar y de lo que te ofrece tu ciudad. Pero frente a este modelo de ciudad más justa, más amable, más fácil, más saludable, más amable, está el modelo que nos la jungla, ¿no? Que nos está intentando vender tanto el modelo del PP de Ayuso y Almeida, ¿no? Una ciudad que pone el coche en el centro, que haya más espacio para el coche, lo que supone menos espacio para las personas. Una ciudad donde se concentre toda la actividad económica en el norte, y por tanto tardemos más en ir y volver al trabajo. Una ciudad donde las viviendas de uso turístico, las cocinas fantasma, el precio de los alquileres, el ruido te expulsa de tu barrio y te tengas que ir a vivir más lejos, y más lejos supone más tiempo. El otro día, ayer, presentaba el equipo de gobierno un informe, casi al lado de mayo de 2023, un informe sobre Madrid Ciudad 15 minutos, ¿no? En esta falta de ideas y de proyectos del gobierno del PP, pues ahora decide copiarnos la idea y hace un informe, además utilizando recursos y funcionarios públicos, sobre la ciudad de los 15 minutos que va a plagiar Ciudadanos en su programa. Bueno, pues este informe decía que 9 de cada 10 madrileñas y madrileños ya vivían en una ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esto es curioso porque el INE hace unos días, que además el diario se hacía eco de ello, nos decía que solamente el 13%
de las personas tardaban menos de 20 minutos en llegar o a su centro de trabajo o a su centro de estudios, ¿no? Y que alrededor del 50% de las personas tardaban entre 20 minutos o una hora en llegar al trabajo o al centro de estudios, ¿no? O sea que esto básicamente se trata de, han hecho un informe para focalizar lo que quieren contar, que ellos quieren hablar de los PAUs, que también es curioso que ahora, después de 4 años de gobierno donde no han hecho nada por las personas que viven en los nuevos desarrollos, se preocupen ahora de que claro, dicen, no, vamos a hacer incluso una encuesta, ¿no?, para ver qué equipamientos necesitan, cuando estas personas llevan 5, 10, 20 años esperando el polideportivo, el cole, el instituto, ¿no? O sea, que es un tanto curioso, y además cuando alardean también de que, bueno, que han desbloqueado los desarrollos del sureste en un modelo exactamente igual que el de los PAUs de hace 30 años, ¿no? Pero bueno, o sea, los PAUs también necesitan un modelo de ciudad de los 15 minutos, pero como muchos otros barrios de Madrid, porque no es normal, ¿no?, que la ciudad de Madrid siga creciendo a expensas de llevar a las personas más lejos o de que tardemos 2 horas en recorrer la ciudad de una punta a otra, o que haya barrios que estén degradados porque no haya ejes comerciales dinámicos, porque haya más locales vacíos cada vez. Hay 10.000 locales vacíos en la ciudad de Madrid, con lo cual esos locales degradan los barrios, son grandes efecto llamada para casas de apuesta y para usos de este tipo. Y no tiene sentido que la gente joven no pueda iniciar su proyecto de vida porque no haya alquiler asequible en la ciudad de Madrid. Al fin y al cabo, la ciudad de los 15 minutos lo que trata es de volver a poner las personas en el centro, ¿no?, de volver a tener la ciudad a escala humana. Este es el modelo de ciudad que apostamos desde Más Madrid, es el modelo de ciudad que pondremos en marcha en junio de 2023 y es un modelo de ciudad que seguro libera tiempo para que todas vivamos mejor. Gracias. Muchísimas gracias a las 3 por las intervenciones. Había una idea común que se deslizaba en las 3 intervenciones, ¿no?, que tiene que ver con intentar o empezar a tratar el tiempo como un factor de bienestar, de eficiencia y de sostenibilidad, ¿no?, y cómo girar hacia esa concepción del tiempo lo que nos va a permitir es un reparto más equitativo del mundo. Y esto está intrínsecamente relacionado con poder tener sociedades modernas y que están más pendientes de la redistribución de los tiempos. Que además es que el tiempo ahora mismo se ha convertido en un patrón de medida para ver si las personas pueden tener o no pueden tener calidad de vida. En este sentido, Beatriz, vosotras sois una asociación que tenéis como premisa que los gobiernos tienen que poner en marcha medidas más humanas, con una economía más feministas, alejadas de la acumulación de riqueza como único objetivo. Y yo quería preguntarte qué papel juegan los usos del tiempo en estas premisas y cuáles son las medidas y las propuestas que tenéis pensadas desde vuestra organización para estos objetivos. Bueno, lo primero, gracias Loreto por la invitación a una conversación que yo creo que ha quedado claro, que cuando hablamos de usos del tiempo tiene muchas aristas, pero que de alguna forma o de otra casi todas convergen en cosas que han salido que tienen que ver con desigualdades en derechos, con desigualdades entre hombres y mujeres. Ya ha salido también mucho el ámbito de los cuidados, ¿no? Yo lo que quiero es compartir con vosotras, bueno, las reflexiones, algunas propuestas, lo que hacemos, haciendo un énfasis especial, porque es nuestro ámbito de trabajo, en ese vínculo entre los usos del tiempo y las desigualdades, que como he dicho han salido ya algunas cosas, y también que es un ámbito totalmente global, ¿no?, y que está interconectado. Y ya lo veréis, daré algunos ejemplos, ¿no?, pero a nosotros nos gusta hablar de la cadena global de cuidados, ¿no?, porque curiosamente todas lo vivimos y lo vemos a diario. Muchas de las personas que nos cuidan o cuidan a las personas que queremos son personas migrantes y por lo tanto es esta mirada global y de interdependencias en el ámbito de los cuidados. Nosotras como Oxfam usamos los diferentes usos del tiempo como un factor que medimos y que consideramos que puede ser uno de los determinantes de las desigualdades, ¿no? Y lo utilizamos en una herramienta analítica que nos permite hacer diagnósticos sobre todos los determinantes que impactan que son causas y efectos de desigualdades, ¿no? Y, por ejemplo, medimos el balance entre
el tiempo que le dedicas a tu vida laboral y el tiempo que le dedicas a los cuidados, ¿no? Tener tiempo también es una condición de posibilidad para acceder a otros derechos, ¿no? Es interesante cómo vinculamos los usos del tiempo con derechos, ¿no? A otros derechos vinculados a la salud, la educación, la participación política, ¿no? Decía antes una compañera que el hecho de que tengamos menos tiempo también nos deja desconectadas de algunos derechos básicos, de no ejercerlos, digamos, ¿no? Y también, y aquí es donde me voy a centrar, está íntimamente ligado al derecho a cuidar y al derecho a ser cuidado. ¿Qué pasa cuando un Estado no garantiza las condiciones necesarias para cuidar y ser cuidado de forma digna, ¿no? Pues lo que nuestro análisis es que suceden como mínimo dos cosas. Lo primero es que los cuidados se asumen dentro del hogar y de la familia. Y esto va ampliando la brecha de género en la distribución de tareas entre hombres y mujeres y en el tiempo que las mujeres le pueden dedicar al trabajo remunerado. Por lo tanto, la primera desigualdad a atender tiene que ver con esa repartición del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados, que va marcando el inicio de un ciclo de exclusiones que se van distribuyendo a lo largo de la vida de las mujeres y de las niñas. En el ámbito laboral, por ejemplo, va ampliando la brecha de género en términos de empleo, de acceso a empleo y de salario, pero es que también priva a las mujeres y a las niñas, como decía antes, de satisfacer necesidades básicas o de participar en actividades políticas y sociales. Y el segundo efecto de no tener un entorno habilitante para ese cuidar con dignidad tiene que ver con que los cuidados se van a externalizar. Y cuando se externalizan, ¿qué pasa? Que se genera una brecha económica en el acceso, porque todos sabemos lo que cuesta pagar un cuidado externo que no haces dentro de casa y que, por lo tanto, pueden pagarlo solo aquellas familias o aquellos hogares que tienen una renta alta. Y además da lugar, así que es la otra dimensión, la otra arista, a situaciones de explotación de las trabajadoras del sector. Nosotros trabajamos con una red de organizaciones de trabajadoras del hogar y cuidados y vemos a diario, nos cuentan a diario cómo sus derechos son continuamente vulnerados, aunque ha habido algunas mejoras en el último año. Por lo tanto, vemos que hay un desbalance entre el tiempo dedicado a tareas reproductivas, que fundamentalmente recae en las mujeres, y el tiempo que se utiliza para las tareas productivas, que normalmente recae en los hombres. Pero es que este desbalance lo que conlleva es una brecha en términos de visibilidad. No le damos la misma visibilidad al trabajo reproductivo que al trabajo productivo. Hay una brecha en términos de valoración social y por eso la remuneración es la que es, incluso a veces está no remunerado el trabajo de cuidados, y hay una brecha también en cuanto a autonomía, que por supuesto está vinculado a los otros ámbitos. Por lo tanto, cuando hablamos del tiempo que le dedicamos al trabajo de cuidados, hablamos de múltiples brechas de desigualdad y de discriminación que se entrelazan. Fijaros, cuando hablamos de un trabajo invisible, curiosamente, y es algo que también nos toca desmontarnos a cada una de nosotras, los gobiernos y las empresas, incluso en algún momento nosotras mismas, damos por hecho que el trabajo de cuidados va a pasar. No se sabe muy bien cómo, pero va a pasar, ¿no? Yo he tenido personalmente que desmontarme a mí misma de cómo yo he nacido en una familia en la que normalizaba absolutamente que mi madre se dedicara a cuidarnos y que mi padre trabajara. Y yo he nacido con eso, con esa normalidad en mi casa. Y he nacido con una normalidad que cuando llegaba la sobremesa, mi madre decía, no empecéis la sobremesa hasta que no termine de fregar. Se perdía la sobremesa, que era la parte más interesante de la conversación familiar, y se la sigue perdiendo, ¿no? Eso es lo que hemos normalizado. ¿Cómo nos deconstruimos también a nosotras mismas esto? Porque es toda una tarea, ¿no? Es una parte que nos tenemos que deconstruir, ¿no? Por lo tanto, esa invisibilidad y esa normalización es algo que no solamente se tiene que trabajar a nivel institucional, sino también a nivel personal. Y fijaros, todas estas características que he dicho que vinculan desigualdades y vinculan discriminaciones en el ámbito del trabajo de cuidados, y sin embargo, y acordémonos de la época de la pandemia, y sin embargo, los cuidados sostienen la vida. El trabajo de los cuidados nos sostienen todos los días y nos permiten a cada una de nosotras
bueno, crecer a nivel personal y profesional, ¿no? La pandemia puso en evidencia esta situación, ¿no? La importancia que tiene. Nosotras sacamos un informe que hablábamos de esenciales, o sea, decir, sí, todos reconocemos que estas personas han hecho un trabajo que es esencial, y la segunda parte decíamos, sí, esenciales, pero sin derechos, ¿no? Y así es la situación que tenemos. Algunos datos, muy pocos porque han salido ya, yo creo que hay muchos datos que ilustran muy bien la situación, ¿no? Pero algunos datos que, como decía antes, vincula lo global con lo europeo y con lo nacional. ¿Quién asume el trabajo de cuidados, ¿no? ¿Quién está detrás de ese trabajo de cuidados? Pues fijaros, cuando abrimos el Zoom y nos fijamos a nivel global, pues tenemos que las mujeres y las niñas en situación de pobreza asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado. Y además, especialmente por pertenecer a determinados colectivos que no solamente sufren discriminaciones por razón de género, sino por razón de raza, etnia, nacionalidad, sexualidad y casta. En la Unión Europea, los datos del 2020 nos dicen que casi 8 millones de mujeres entre 20 y 64 años se quedan fuera del mercado laboral por asumir tareas del trabajo de cuidados. 8 millones de mujeres frente a medio millón de hombres. La diferencia de cifra es impresionante. Un informe reciente del Observatorio Social de la Caixa ha computado que las mujeres, tras la primera hora de pandemia, trabajan 16 horas más a la semana que los hombres. Trabajan 16 horas más porque le dedican más tiempo al trabajo de cuidados. Esos son algunos datos. Y un dato que nos parece a nosotras muy interesante, porque trabajamos mucho con ellas, sobre las trabajadoras del hogar, ¿no? Que es otro rostro fundamental y muy visible del trabajo de cuidados. En España, más de medio millón de trabajadoras del hogar no tienen reconocidos los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas. Son mujeres, algo más de la mitad son migrantes, y 1 de cada 4 vive en situación irregular. Ese es el rostro que hay detrás de personas con las que convivimos a diario en nuestras casas, en el trabajo, en las calles de la ciudad. Nosotras pensamos que hay un momento, a lo mejor somos muy optimistas, pero pensamos que hay un momento de oportunidad para una transición hacia un sistema integral de cuidados. Y además puede ser una política de palanca de un nuevo contrato social, ¿no? Yo creo que ya estamos empezando a hablar en muchos foros de la necesidad de un nuevo contrato social y cómo vinculamos ese nuevo contrato social a las oportunidades que nos van a dar todas las transiciones que tenemos encima de la mesa, ¿no? La ecológica, la digital, la económica, etc. Está claro que la pandemia nos dio una oportunidad porque afloró la crisis de cuidados que era latente, que ya estaba ahí, pero nos permitió darle visibilidad e ilustrarle. Y ya vemos que hay algunos gobiernos y algunas iniciativas que se están poniendo en marcha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en España la Mesa Estatal de Cuidados, hay una aprobación a nivel europeo de una estrategia europea de cuidados, hay iniciativas a nivel local y de ciudades por todo el mundo ya, ¿no? De ciudades cuidadoras, es decir, que está empezando a haber ya un movimiento no solamente de reconocimiento y de sensibilización, sino de movimiento en cuanto a medidas de carácter político. Es una realidad absolutamente transversal. Ninguna persona estamos fuera de la organización social de los cuidados, ninguna. A todas nos va a tocar ser cuidadas o cuidar. Por lo tanto, esto va de todas, es absolutamente transversal. Y es que además los cuidados, según la perspectiva que le demos, entrañan una dimensión de conflicto y de cuestionamiento sistémico al modelo actual y social. Y es una oportunidad de transformación brutal si lo agarramos desde ahí, ¿no? Yo creo que también han salido algunas ideas en esa línea que decían las compañeras. Para nosotras, un sistema integral de cuidados lo entendemos desde el reconocimiento del derecho al cuidado. Es decir, reconocimiento como un derecho. Derecho a cuidar en condiciones dignas, a ser cuidada, al autocuidado y a elegir no cuidar también, si no lo deseamos. ¿Qué hacemos en Oxfam? Voy terminando, que ya me han dicho 5 minutos hace
4 seguramente. Voy terminando. ¿Qué hacemos en Oxfam, ¿no? Hacemos denuncia en ciencia política, señalando el problema, poniendo cifras a estas desigualdades y a las discriminaciones vinculadas a toda la agenda de cuidados. Apoyamos organizaciones, tanto en España como en otros países, especialmente en América Latina, instancias de la sociedad civil, movimiento feminista, para, digamos, desarrollar, acompañar justamente propuestas e incidencia en el ámbito de los cuidados. Trabajamos también en el ámbito de la sensibilización y del cambio de creencias en la ciudadanía. Lo he contado antes por mí misma, pero es que el cambio de creencias a nivel individual y a nivel ciudadano es un reto brutal, ¿no? Decía antes la compañera que el BOE no cambia la realidad, y es verdad, la cambia un poquito, pero luego tiene que haber una parte de cambio cultural, individual. Entonces, trabajamos en esa parte, trabajamos en narrativas, generamos conocimiento y propuestas en torno a esta agenda y, porque queremos estar también pegadas a la realidad, también contribuimos y participamos en proyectos políticos a nivel local. Lo vemos cada vez más claro que el nivel local es un espacio de transformación súper interesante, muy interesante, con muchísimo potencial de testar modelos de cambio que luego podamos, digamos, escalar a otros niveles y que podamos demostrar que es posible el cambio a un nivel local y que luego se pueda, y por ahí estamos acompañando un proyecto que se llama Ciudades Cuidadoras, en una alianza entre la Alcaldía de Bogotá y de Barcelona, que es muy interesante. Y termino, y como he dicho antes, esto tiene una implicación muy importante a nivel individual y a nivel institucional. Nosotras desde Oxfam tenemos también toda una política que llamamos de cuidados, cómo incorporamos los cuidados en nuestro ámbito laboral, en nuestras políticas de personas y en nuestra forma de interactuar entre nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz. La verdad es que nos has abierto como otra de las patas imprescindibles para esto del derecho al tiempo, que tiene que ver con tener sistemas públicos de cuidados, porque si no los tenemos, el derecho al tiempo también se nos ve muy limitado. Y una de las cosas que vivimos en la pandemia en la Comunidad de Madrid es que esta comunidad no tiene nada, ninguna medida, no hay nada para garantizar el derecho al cuidado, no hay nada para garantizar también que las familias no estén en un sálvese quien pueda constantemente. Entonces, me parece que esto también es una de las grandes patas para esto, que podamos abordar el derecho al tiempo. Y ya para ir terminando, Mónica, nosotras siempre decimos que desde Más Madrid estamos comprometidas a liderar la lucha por el tiempo y quería que nos contases un poco qué significa esto del derecho al tiempo en la política. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, gastando vuestro tiempo en compartir, ¿no? Y en reflexionar conjuntamente, ¿no? Este patrón oro que se nos ha convertido en el siglo XXI, que es el tiempo, ¿no? Y como decía Loreto, el derecho al tiempo. ¿Tiene sentido hablar desde la política del tiempo? Decías tú lo del BOE, ¿no? Es verdad que el BOE no cambia la realidad, pero marca el camino y sobre todo da unas instrucciones de uso de la sociedad. No voy a ver cómo se usa esta sociedad, entonces te puedes ir al BOE, ¿no? Y te puedes ir a las normas comunes y, claro, todo aquello que somos capaces de materializarlo en políticas, ¿no? Y en políticas públicas, que al final la receta es el BOE, el BOCAM, lo que sea, pues al final es el origen también, ¿no? de debates públicos y es el origen también de reflexiones, ¿no? Y de críticas al modelo social que tenemos actualmente. Entonces, ahora en un momento en el que nosotros somos unas firmes defensoras de la política, ¿no? La política como herramienta de transformación social, ahora en un momento en el que está completamente denostada, ¿no? La política, porque hay quienes trabajan para que el desprestigio de la política trabaje a su favor, ¿no? Es una especie como de coto privado en el que mejor no meterse, ¿no? Porque es una cosa fea, es una cosa, bueno, pues que al final no acaba cambiando las cosas, en la que, bueno, un sobre por allí, una comisión por allá, y que además no habla el lenguaje humano, ¿no? No habla el lenguaje de la calle, no habla el lenguaje que hablamos cotidianamente, ¿no? Por poner algún ejemplo, ayer en el pleno, ¿no? Y aquí tengo un poco para todas, ayer llevamos la iniciativa de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? De verdad, estábamos hablando en marciano. Nosotras no, las réplicas eran absolutamente marcianas. Ustedes lo que quieren es que nosotros que estemos encerrados en nuestro barrio, que no podamos salir. Cuando salíamos del pleno, ¿no? Una diputada de Vox le decía a otro,
vamos, coge ahora el coche y cuando lleves 15 minutos lo aparcas y ya. O sea, una cosa completamente, una falta de comprensión, ¿no? De cuáles son los retos, de cuál es la realidad, ¿no? De cuáles son los datos, ¿no? Tenemos datos, hay ciencia detrás, hay evidencia, hay ideas, hay innovación, ¿no? Y bueno, pues vemos que a veces la política es la que pone el freno, ¿no? Y la que pone el ancla para que no seamos capaces de avanzar. Bueno, también hubo una serie también de insultos, ¿no? Así variadito. Uno de los insultos que más me profirió la presidenta es sindicalista. No eres política, eres sindicalista, ¿no? Como una especie de política, digo, de insulto, ¿no? Que no sé muy bien a qué se debe. Y luego también me dijo que hacía tofu política, que no tampoco lo acabé de entender, porque nos quedamos ahí diciendo, ha dicho tofu, ha dicho todo, ha dicho tufu, ha dicho tufo. Bueno, si tengo que elegir entre hacer tofu política o hacer tufo política, ¿no? Esa política que tiene un tufo a comisión, esa política que tiene un tufo a contrato amañado, esa política que tiene un tufo a dejarte sin pediatra en el centro de salud, ¿no? A no considerar y no poner a las personas y los cuidados en el centro, bueno, pues sí, prefiero hacer tufo política, aunque sea para que la señora presidenta haga sus mofas y sus blefas, ¿no? Decías, Sara, lo de 1 de cada 10, ¿no? O sea, perdona, 9 de cada 10, ¿no? Queremos conocer a esa persona que es justo la única que parece ser que le dedica mucho tiempo a llegar al trabajo, a llegar a su universidad, a llegar bueno, pues a tener acceso a los servicios más básicos, ¿no? Es que es una propuesta tan de sentido común, ¿no? En la que, pues eso, el sentido común de repente choca con unos representantes públicos y unos representantes de la falta de ese sentido común, ¿no? Y no sé quién decías también lo de la encuesta de los PAUs, ¿no? O sea, tú llegas a un PAU y dices, necesitan una casa, pero es que como todavía no sabemos si necesitan un cole, transporte, un centro de salud, ¿no? Que es como si dices, mira, vete a vivir a una casa, pero no sé si vas a necesitar cocina, no sé si vas a necesitar baño, dormitorio, salón, no sé si vamos a necesitarlos, luego ya tú me lo pides, ¿no? Es todo, estamos, pues eso, ¿no? En un desarrollo de la política completamente abstracto que no tiene nada que ver con la realidad de lo que estamos viviendo. Y efectivamente la lucha por el tiempo es la lucha, yo creo que es la lucha de este siglo, ¿no? Y es la lucha que tenemos que llevar a cabo en nuestra época, porque hablar de tiempo puede parecer abstracto, pero como decía Beatriz, es algo muy concreto, es algo que se puede medir, es algo que se puede encuestar, es como un síntoma, ¿no? Es el síntoma. Si tú preguntas a qué se dedican el tiempo los hombres y las mujeres, tienes el síntoma de por qué las relaciones laborales son injustas, o hay desigualdad, hay brecha salarial, por qué hay desigualdad entre hombres y mujeres. Quiero decir, al final, aterrizándolo en un solo parámetro, como puede ser el tiempo, te das cuenta de todo aquello que no está funcionando, ¿no? De todos aquellos encajes que no están funcionando. Hablar de tiempo es hablar de libertad, ¿no? Es hablar de la libertad para decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo. Hablar de tiempo es hablar de seguridad, ¿no? La seguridad de saber qué es lo que vamos a poder hacer con nuestro tiempo. Hablar de tiempo es hablar de igualdad, como bien habéis dicho, y hablar de tiempo es hablar de felicidad. Y hay a nosotros nos gusta identificarlo. Hay muchas veces cuando hablamos del tiempo, cuando hablamos de las listas de espera, cuando hablamos del tiempo para que te den una plaza en una escuela infantil inexistente, por otro lado, claro, es difícil que acaben dándotela. Hablar de tiempo es hablar también de un impuesto, ¿no? Que te están poniendo, el impuesto que te están poniendo al tiempo, que es una manera de hacerte pagar con tiempo lo que realmente ellos quieren que paguemos con dinero, ¿no? No queréis pagarlo con dinero, vosotros tenéis una sanidad pública que la pagamos entre todos, la pagamos con impuestos, bueno, pues te voy a poner un impuesto más, que es el impuesto al tiempo, ¿no? Ese impuesto que hace que no tengamos acceso a nuestro sistema sanitario, que tengamos una movilidad muchísimo más complicada y que seamos los que más tiempo tardamos en desplazarnos, que haya retrasos en nuestros medios en nuestra movilidad, en nuestro metro, en nuestras cercanías, que tardemos más tiempo del necesario en hacer todas aquellas tareas que deberíamos estar dedicando a otras cosas. Y cuando hablamos del tiempo, ya se ha hablado aquí extensamente por estas magníficas ponentes que hemos traído desde muchos puntos de vista, es hablar de trabajo, es hablar de la jornada laboral
nosotros insistimos, y hay desde muchos otros puntos de vista, desde otros lugares sociales, ¿no?, en los que se habla de la jornada de 32 horas. Es fundamental, la evidencia empírica está ahí, los beneficios no solamente personales, sino empresariales y económicos se están materializando y se están empezando a estudiar. Era una cosa bastante lógica de pensar, y cuando hablas con algunas empresarias que ya lo están llevando a cabo te dicen es que hay beneficios que nosotras no teníamos en cuenta, o sea, que no habíamos pensado, ¿no?, como puede ser el bienestar del trabajador, la cantidad de beneficios y la cantidad de productividad que genera en una misma empresa, que tiene que ver con la confianza y que tiene que ver con, bueno, pues con el buen uso del tiempo para trabajar y el buen uso del tiempo para disfrutar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo, obviamente, para el derecho al tiempo es imprescindible hablar de los servicios públicos, ¿no? Tú hablabas de la cadena global de cuidados. A mí me gusta hablar de que todos somos, o decías que todos vamos a ser cuidadores o vamos a ser cuidados, ¿no? A mí me gusta, asimilándolo un poco, ¿no?, a esta Organización Nacional de Trasplantes que tenemos, ¿no?, que es pionera en el mundo y que es de la que estamos orgullosísimos. Todos somos donantes y receptores de cuidados en todos los momentos, ¿no? En todos los momentos tenemos que donar cuidados y en todos los momentos somos receptores de cuidados. En algunos momentos somos más donantes que receptores, pero es ese equilibrio en el que vamos a lo largo de la vida donando y recibiendo cuidados, ¿no? Y cómo la falta de tiempo es uno de aquellos elementos que no nos deja cuidar. Y obviamente hablar del derecho al tiempo es hablar del tiempo que ocurre en nuestras casas, ¿no? Habéis dado las cifras de las tareas domésticas y las tareas de cuidados, como son completamente asimétricas, ¿no?, en una sociedad, y eso es el detonante de muchas otras cosas que no lo va a cambiar el BOE, lo tiene que cambiar la cultura, y que poco a poco tenemos que ir introduciendo pequeñas medidas para que eso se haga realidad, ¿no? Porque es verdad que tampoco esto surge solamente por una dialéctica cultural, ¿no?, o un cambio sociológico, ¿no? Tiene que haber un cambio político también que acompañe en todo ese momento. Y voy a terminar ya, para que ya no estemos aquí más tiempo y podamos dedicar más tiempo a irnos a nuestro ocio y a estar con nuestra gente. Este verano me leí con mis hijos el libro de Momo. No sé si os habéis leído o si os acordáis del libro de Momo, ¿no? Bueno, es un libro absolutamente maravilloso de una niña que básicamente lo que pelea es contra los hombres grises que están robando el tiempo, ¿no? Porque al final los hombres grises te dicen, pues, solo necesitas tiempo para trabajar, todo ese tiempo para descansar, para disfrutar, para tener ocio, todo eso te lo vamos a acumular y te lo vamos a ir arrebatando porque no lo necesitas, ¿no? Entonces es un libro maravilloso en que una niña, una tortuga, bueno, pues hacen un camino para eliminar a los hombres grises, que son los verdaderos ladrones de tiempo, ¿no? Aquí, bueno, los hombres grises los tenemos en los gobiernos, es así, y nosotras somos las tortugas y las pequeñas Momo, ¿no?, que vamos, las niñas que queremos ir a quitarles a los hombres grises ese empeño por quitarnos el tiempo y hacernos perderlo, ¿no? Así que tenemos la evidencia, tenemos las ideas, tenemos la razón, tenemos los datos, tenemos las ganas. Tenemos poco tiempo, pero ese poco tiempo nos vamos a dejar la piel para poder pelear por ese derecho al tiempo. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. Abrimos ahora un breve turno de preguntas por si a alguien le apetece participar, hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Bueno, está abierto. Muchas gracias. Me surgen muchas cosas, ¿no? Esto último que decía Mónica de que la cultura se genera, pero también se genera con leyes, ¿no? Y eso me recordaba que en Suecia la ley de maternidad y paternidad, que llevaba 25 años, cuando hicieron la entrevista al ministro, lo que él contaba es que no había servido tanto para que los hombres se sumaran al permiso, porque llevaban un 24 y pico, no llegaba al 25%, pero sí había servido para lo que tú comentabas, de que ahora ya, cuando antes te decían, oye, que en el trabajo decías, me tengo que ir a una tutoría, y te miraban mal, y ahora te decían, oye, que en este curso no has ido a tu cole a ver a los niños. O sea, que la cultura se había generado a raíz de la ley. Pero, o sea, os digo que me surgen muchas cosas, pero yo tenía dos preguntas. Una,
Las mujeres efectivamente nos hemos sumado a un mercado laboral de hombres, pensado por hombres, hecho para hombres, que estaban sostenidos por mujeres que cuidaban en la casa, ¿no? Es lo que has comentado. Entonces, cuando nosotras nos sumamos a ese mundo hecho de hombres y lo que hacemos es externalizar el trabajo de la casa, ¿no? Que lo hablabas, el trabajo del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar. El otro día, hablando con una compañera, me decía que lo que más le chocó en Dinamarca es que cuando llegó descubrió que allí no se encarga nadie de esas tareas hacia afuera, sino que allí cada uno se encarga de limpiar lo que ensucias. Y cuando ella preguntó quién puede venir, la miraban como, ¿qué estás contando? ¿No? O sea, aquí cada uno se limpia lo suyo. Entonces, la primera pregunta era, ¿creéis que culturalmente, o sea, ahora nosotras estamos listas en esa deconstrucción que estamos haciéndonos, estamos listas para eso? Para pensar que las trabajadoras del hogar, o sea, que ese trabajo de limpieza no tiene que externalizarse, sino que tiene que hacerlo. Y luego, pensando en las trabajadoras del hogar, me acordaba yo llevo temas de movilidad, la red ciclista en Sevilla provocó una cosa que no se imaginaban y era que mejoró la vida de las trabajadoras del hogar, porque al poder ir en bici a los trabajos podían coger más casas o incluso se les abría el abanico de posibilidades laborales porque podían ir a panificadoras, es decir, a horarios en los que no podían coger el transporte público y se les abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Gracias a la movilidad. Entonces, bueno, en esa idea de que todo incide, ¿no? Lo de salud en todas las políticas o la movilidad la mejoran los horarios flexibles que decíais o el tiempo. Esas mujeres cuidadoras son cuidadoras siempre hacia afuera y entonces tenemos como que autorregularnos pensando que nosotras también tenemos derecho a los cuidados, porque además durante todos estos años que hemos sido sociedades muy individualistas, esos cuidados ha sido hacia adentro, en el domicilio y muy poco socializado. Entonces os quería preguntar si sabéis de experiencias de socialización de los cuidados. A mí solo se me ocurría los grupos de lactancia, pero que me parecen muy interesantes para empezar a sacar a los cuidados de dentro del hogar. Y muchísimas gracias por este acto que ha estado súper chulo. Puedo decir una cosa respecto a lo que estabais diciendo de lo del BOE. Es verdad que cuando digo lo del BOE no cambia cosas. Es verdad que, por ejemplo, desde Aroe nosotros apoyábamos los permisos iguales y obligatorios para hombres y mujeres. Y de hecho yo he trabajado mucho en el área de recursos humanos y para mí un detonante que me hizo ver la igualdad de otra manera fue que yo tenía baja y mi marido entonces no, y que cuando la gente, o sea, por la parte mía y por la parte de la gente cuando venía a contarte que iban a ser madres, ellas venían temblando y te decían, pero no me voy a coger, y ellos venían súper contentos. Entonces es muy injusto. Entonces evidentemente la normativa tiene que marcar ese camino, pero es verdad que también pasa en los sitios nórdicos que al final la brecha no se termina de quitar. Hay cosas que por mucho que la normativa esté, no estamos consiguiendo erradicar. ¿Por qué? Porque en el fondo sigue habiendo un montón de sesgos, de estereotipos y esa parte cultural tenemos que cambiarla. Y lo de los cuidados que decías, pues mientras no se reconozca con validez, veo complicado. Me he leído un libro hace poco, que lo traigo por si a alguien le interesa, que hablaba de todos los temas que está suponiendo la digitalización y la robotización que van a sustituir un montón de trabajos. Y de hecho hay incluso una página que dice Will Robot Take My Job y tú puedes calcular la probabilidad que hay de que tu trabajo te lo quite un robot. Es una página americana, sí, sí. Y la inteligencia artificial. Entonces, lo que contaba esta chica feminista es que por mucho que nosotros pensemos que los cuidados son trabajos sencillos, son trabajos imposibles de robotizar, porque al final son muy complejos, no es hago una cosa y pum pum, sino que requieren una visión mucho más panorámica, acciones concatenadas, que son muy distintas. Entonces, por abrir un poco la esperanza, más allá de la deconstrucción, que yo creo que la tenemos que hacer todos los días, pues que igual por ahí, bueno, pues se puede abrir un ámbito de esperanza. Ya está. Vale, ahora sí. Sí, hola. Primero, muchísimas gracias por estar esta tarde. La verdad que es muy enriquecido.
Quería comentar un tema sobre el que habló, no me acuerdo de tu nombre, perdona, de Oxford, ¿sí? Sí, Beatriz. Sí, quería hablar sobre el tema de las cuidadoras que descuidan, las cuidadoras migrantes, perdón, que descuidan en este trabajo a sus propios hijos, porque la verdad que muchísimas cuando vienen aquí a cuidar tienen unos trabajos de muchísimas horas y aparte de eso trabajan como internas muchas horas, no cuidan, con esto no pueden cuidar a sus propios hijos. Entonces, ahí hay un problema también que se está creando poco a poco. Hay bastantes adolescentes, de hecho hay madres que vienen de otro país y se quedan aquí como internas y dejan a los hijos y cuando se encuentran con sus hijos, estos hijos ni siquiera les reconocen como madres porque ya son adolescentes o ya ha pasado 3 o 4 años. Nada más es para hablar de este dato porque la verdad que ahí es cuidar, pero es un sacrificio, aparte de que el sueldo es mísero, es un sacrificio muy grande para estas mujeres que dejan también de cuidar de los suyos. Nada, y muchísimas gracias por todo. Hola, yo quería haceros dos observaciones. Una en relación a la familia. En teoría, cuando la familia está compuesta de dos, tanto si son familias tradicionales como no tradicionales, perfecto, ¿no? Pero en caso de divorcios o separaciones, ahí la carga al 100%, al 150% sobre la mujer. No nos queda otra que contratar a empleadas del hogar para que nos echen una mano, porque si no, no somos pulpos, o sea, no tenemos tentáculos y no llegamos a todo. Y luego quería haceros también otra observación en cuanto a la tormenta perfecta, ¿no? El nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, una serie de edificios, oficinas en la zona norte, la ciudad, el distrito C en la zona norte, el edificio del BBVA en la zona norte. Yo los atascos que veo sur-norte todos los días en la M30, tengo el lujo de ir en dirección contraria y tardar un cuarto de hora en llegar a trabajar. Creo que o nos ponen autopistas en el cielo o no sé cómo va a ser eso. No sé, a veces me dan ganas de pararme y hacer una encuesta a todos los conductores que están parados horas y horas a cualquier hora en los atascos permanentes. Eso tiene muy difícil solución. Si se sigue potenciando esa forma de centralizar, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle a los del BBVA que se vayan a Villaverde? No sé, es que le veo difícil solución. Creo que donde más se pierde tiempo es en los desplazamientos de trabajo, sin duda. Hola, yo quería aportar un dato con respecto al tema de los cuidados en el domicilio, que es un tema que hemos trabajado mucho en esta legislatura. Hemos tenido a representantes de ese servicio de atención a domicilio en la Comisión de Políticas Sociales, en la Comisión de Mujer y en la Comisión de Empleo, porque efectivamente se destapó todo esto mucho más, ¿no? Con el tema de la pandemia, hablando de ellas como un servicio esencial, pero la pandemia ha pasado y su trabajo, en lugar de haber mejorado, se ha precarizado todavía más. Nosotras hemos tenido, ya os decía, algunas comparecencias aterrizadas con datos en la Comunidad de Madrid. Hay 17.000 trabajadoras del SAT registradas en la Comunidad de Madrid. Es un porcentaje grande. Trabajadoras, el 97% son mujeres, los datos son de ellas. Y efectivamente nos contaban no solamente esos salarios imposibles, sino también cómo se licitan todos esos trabajos desde lo público, con unas contratas donde una de las cosas de las que se quejaban precisamente es que cuando les hacen sus planillas de trabajo, pues nadie ha pensado en los transportes y entonces a lo mejor tenían que cubrir 2 domicilios que estaban cerca, pero no se los ponían en la plantilla uno a continuación de otro, sino que uno se lo ponían a las 8 de la mañana y otro se lo ponían a las 3 de la tarde. O sea, la locura de ese trabajo es realmente tremenda. Más
el input y además, bueno, como las comparecencias se pueden recuperar en la mediateca, yo si alguien tiene ganas le animo a que las busque porque son realmente muy impactantes, como contaban también esto que ha contado esta persona del público, que tiene que ver también con el descuidamiento, el descuido de lo que son los cuidados de su familia, ¿no? Como nos contaba una de esas personas, pues efectivamente cómo había tenido a su hijo enfermo o cómo había pasado la enfermedad de su madre, donde ella estaba cuidando a otras madres y a su madre la cuidaba otra cuidadora, ¿no? Es un poco, efectivamente, una palabra que ha salido aquí mucho y que me parece clave, que es la de racionalización, que requiere esta visión panorámica que muchas veces le falta a la política, pero que yo creo que eso, nos falta poco para poder cambiarla, nada más. Vale, como esto va de tiempo, nos quedan solamente 10 minutos para que se nos acabe el tiempo de la sala, así que voy a cerrar el turno de preguntas para que ellas también tengan posibilidad de responder. Lamento no haber podido coger todos los turnos y muchas gracias por la participación. Bueno, pues un poco contestando a las preguntas así de forma general para no alargarme. ¿Estamos preparadas para el cambio que comentaba la compañera? Yo creo que no tenemos que preguntar, ¿estamos nosotras preparadas? ¿Están ellos preparados para asumir todas las tareas, para equiparar todas las labores de cuidados que tenemos que hacer? Si hablamos de la Comunidad de Madrid, lo que tiene la Comunidad de Madrid es un sistema muy perverso en cuanto a los cuidados, pero muy perverso. En cuanto a temas de dependencia y de discapacidad, se asume que el estado del bienestar lo sostenemos los ciudadanos y las familias. De hecho, la noticia es que, por ejemplo, para la lista de espera de atención temprana, la reducción pasa de forma con políticas caritativas, dárselo a una fundación para atender a los menores, pero esto pasa con todo, con la dependencia, con cualquier servicio de atención de cuidados que necesites. Cuando hablamos del Pilar Europeo del Bienestar, cuando hablamos de la Carta Social Europea, hablamos de tener que transformar los cuidados a una economía de cuidados que dignifique a las personas que cuidan, y estábamos hablando de ese derecho a no cuidar también, o sea, a poder tener servicios públicos de calidad garantizados al acceso de toda la ciudadanía para poder decidir también no cuidar. Yo lo vivo en primera persona. Tengo un hijo con autismo con 19 años, con un trastorno grave de conducta, y la única manera que hemos tenido de atenderlo es constituir una asociación y montarnos un centro de recursos. Eso creo que es lo más perverso que se puede llegar a tener, y estas son las políticas que tenemos desde hace 20 y tantos años en esta comunidad, y es lo que hay que atajar, contribuyendo a generar que estos cuidados estén profesionalizados y podamos, dentro de la negociación colectiva, negociar salarios dignos, porque si es que lo hemos visto, si es que la pandemia nos lo ha puesto en valor, es que lo ha dicho la compañera, lo ha dicho Beatriz, lo más valioso que tenemos es la vida de nuestras familias, de los ciudadanos, y eso se hace cuidando a la gente en los servicios sociosanitarios. Bueno, pues esto nos da también tiempo de calidad y de compartir otras actividades, pues es donde tenemos que poner más del 20% del Producto Interior Bruto de esta comunidad, a ver si de aquí a futuro podemos hacerlo. Bueno, poco que añadir porque es más una conversación, yo creo, ¿no? Sí empieza a haber iniciativas, y si te interesa te podemos dar más información de detalle. Yo creo que interesantes que exploran cómo hacer modelos, en el concreto lo que llamamos ciudades cuidadoras, ¿no? A nivel de distritos en Bogotá, sí, cómo hacer modelos de cuidados que sean comunitarios, ¿no? Esta visión más de cómo implicas a lo comunitario. Claro, tiene que existir un tejido social comunitario, ¿no? Tiene que existir algo lo que puedas como embridar con la parte más de institucionalidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se están explorando cada vez más fórmulas nuevas
que van más allá del hogar, ¿no? Del concepto de familia y del concepto, porque además el concepto propio de familia ha saltado por los aires, ¿no? Y hablamos más de hogar. Y sí que van por ahí los tiros de algunas cosas que se están explorando, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de trabajos del hogar y cuidados, y tú lo decías muy bien, ¿no? O sea, el cuidar a otras personas o el tener que ser cuidado requiere claramente de la acción pública. Es decir, que es algo que pone en juego muchísima emocionalidad, salud, ¿no? O sea, es decir, que el cuidar a otra persona tiene una carga emocional, de tu tiempo, de salud, de no poder hacer otro tipo de cosas, incluso de tu propia salud mental, ¿no? Que es algo que debemos reivindicar con mucha claridad, que tiene que ser algo incorporado desde la política pública. Es verdad que hay una corresponsabilidad de todos, ¿no? Yo lo decía antes, que todos formamos parte de una organización social de cuidados, en el que hay una parte pública, están las familias, está el sector privado, están las propias trabajadoras del hogar. Es decir, hay es un sistema multiactor, como pasa con toda la política pública, pero sí que creo que deberíamos de tender cada vez más a que esto se convierta en una política pública que sea muy transformadora, ¿no? Por lo menos es la visión que tenemos desde Oxfam. Bueno, yo creo que ya lo habéis contestado todo, ¿no? Por poner algún matiz, ¿no? Para que haya racionalización requiere que haya un poquito de raciocinio, ¿no? Un poquito de raciocinio político. Visto lo que vemos en la Asamblea de Madrid, pues la verdad es que está la cosa un poquito complicada. El reequilibrio norte-sur, bueno, claro, es que es una, no sé quién lo has dicho tú, es que es una de las cosas fundamentales, ¿no? O sea, el reequilibrio del territorio. Nosotros hemos propuesto, bueno, vamos a proponer varios polos, pero uno de los polos que hemos propuesto de industrialización es en el sur, obviamente. Tenemos que reindustrializar, tenemos que toda esa parte de la transición energética, ecológica, tal, ¿por qué no ponemos todo eso, todo ese foco, toda esa palanca, por qué no la ponemos en el sur? Y así hacemos que deje de haber ese flujo completamente perverso de sur a norte, ¿no? Yo también trabajo de norte a sur cuando voy al 12 de octubre y es una cosa que la verdad es que da escalofríos, ¿no? Ver esa M30 completamente colapsada. Y luego, con respecto a la perversión, ¿no? De esta comunidad, somos la comunidad más rica de España, somos una de las más ricas de Europa. O sea, quiero decir, estamos en una liga de grandes beneficios económicos y de verdad que somos incapaces de tener un buen sistema de dependencia, un buen sistema de cuidados, somos incapaces de tener escuelas infantiles, de verdad, en la Comunidad de Madrid. No tenemos escuelas infantiles, somos incapaces de tener alquileres asequibles. Quiero decir, es que nos estamos cargando efectivamente los hogares. O sea, es prácticamente un atentado constante contra las familias y contra los hogares. Los hogares que tienen un dependiente, los hogares que tienen una persona mayor, los hogares que tienen un niño pequeño, los hogares que tienen dificultades económicas. Bueno, hay informes con todo lujo de detalles, ¿no? De las dificultades que tienen las familias en la comunidad supuestamente gobernada por los defensores de la familia, ¿no? Entonces, claro, o somos capaces de darle una vuelta a todo el entramado sin que todo gire en torno al beneficio económico y ponemos, por ejemplo, los cuidados, las personas, se me ocurre así a bote pronto, los cuidados y las personas en el centro, claro, o lo que estamos haciendo es atomizar, ¿no? Todas esas necesidades básicas en una comunidad, insisto, que es la comunidad más rica. Y a mí la parte comunitaria no me puede gustar más, quiero decir, somos comunidad, somos sociedad, somos seres relacionales, somos interdependientes, ¿no? Y parece que lo entendemos todos menos nuestro gobierno. Bueno, la verdad es que está prácticamente todo dicho. Yo creo que hemos respondido, tampoco me voy a entretener mucho. Yo quiero mencionar el término de la pobreza de tiempo, que bueno, compañeras con las que trabajamos de Barcelona Time Use Initiative lo utilizan y se estima que eres pobre en tiempo cuando dispones de menos de 2 horas al día para ti o para tus cosas y para tu desarrollo.
Pues todas. O sea, somos pobres. Realmente también el tema de la comunidad es súper importante y estabais hablando de los niños y bueno, yo soy muy de frases y me está acordando de la de Antonio Marina, de para cuidar a un niño hace falta una tribu. O sea, el modelo de la familia, así tal y como está montado, está claro que no es suficiente porque recae siempre sobre los hombros de las mujeres y no es justo. Y pues la base de la desigualdad, que yo sé que en Oxfam estáis muy preocupados por esto, pues una frase que he encontrado estos días y que me ha llamado mucho la atención de Bertrand Russell, que es un filósofo inglés, dice: la idea de que los pobres deberían tener tiempo libre siempre ha resultado impactante para los ricos. ¿Quiénes son las pobres del mundo? Las mujeres. Pues ya estaría. Nada, yo un minuto para responder a Paqui, que has comentado lo del tema del desplazamiento del norte al sur. Y fíjate qué curioso que en el informe este de Ciudadanos, bueno, del equipo de gobierno actual, no tenían en cuenta los desplazamientos al trabajo. O sea, ese detalle, que son como todos. Decían, a 90 y pico % de las personas tienen cerca una parada de autobús, pero luego te subes en la parada en el bus y tardas 3 horas en llegar a tu trabajo. Entonces, yo creo que sí es verdad que todo, todo el urbanismo que se ha llevado a cabo en esta ciudad y en la comunidad, ¿no?, de las manos del PP, ha concentrado todo el poder económico en el norte, ¿no? Pero sí, lo que tú decías, pues llevamos el BBVA al sur, pues sí, ¿no? Veamos las formas de llevar la actividad económica a otros barrios. No es fácil, es un reto, pero hay distintas formas. Primero, no solamente grandes empresas, o sea, el 99% del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual también atraigamos esa actividad, ¿no?, a todos los barrios. En París, por ejemplo, están haciendo 2 iniciativas muy interesantes. Una, tienen una empresa municipal, que eso en Más Madrid también lo va a proponer, que es una empresa municipal que compra locales comerciales vacíos, los rehabilita y los alquila a precio asequible para el pequeño comercio, ¿no?, para reactivar todos los ejes comerciales de los barrios, esos que decíamos que están degradados, ¿no? Y luego, por otro lado, también hacen usos mixtos, compran edificios y mezclan oficinas con vivienda, con comercio, de manera que también haya posibilidad de actividad económica en todos los barrios. Y luego también desde Más Madrid, como decía Mónica, estamos proponiendo que llevar nueva actividad económica o industrial a los barrios del sur. Pues en Villaverde hemos propuesto generar como un polo de empresas e industria de la transición energética y economía circular. En Abroñigal, en Vallecas, veamos a ver si podemos llevar ahí con la universidad, con la Politécnica y demás, un polo de transformación tecnológica. En Carabanchel estamos hablando con todo el tejido artístico para llevarnos ahí un eje de industria cultural y creativa, ¿no? Pues generemos también esa nueva actividad económica para que se instale ahí las empresas. Muchas gracias a todas por haber aceptado la invitación a esta jornada de Derecho al Tiempo. Ha sido maravillosa y muy enriquecedora. Y muchas gracias a todos y todas por venir y hasta pronto.